Estaba harto de cometer delitos, estaba harto de tomar drogas, estaba harto de lastimar a la gente. Nadie pudo mostrarme una manera de cambiar. Yo era como un vampiro moderno. Un vampiro solo quiere sangre, no le interesa nada más. Cuando era drogadicto, realmente no me importaba nada más en mi vida. Sabía, sin lugar a dudas, que era Dios quien me hablaba, de un mundo donde Dios no existía. Hola a todos, me llamo Alan Andrews, soy de un pequeño pueblo del sur de Gales. Dirijo un centro llamado Choose Life, un servicio de intervención de drogas y alcohol. Yo mismo vengo del mundo de las drogas. Me doy cuenta por qué terminé tomando drogas. En mi infancia sucedieron cosas que no deberían haber sucedido. Abuso físico, verbal y sexual. Me hizo sentir diferente a los demás. Me hizo sentir avergonzado, lleno de rechazo. Recuerdo un momento de mi vida en el que dije, ya no voy a sentir rechazo. Así que comencé a vivir una vida de rebelión. Empecé a robar en tiendas a los 10 años. Me llevaron a casa en la patrulla, para sorpresa de mis padres. Estoy en la patrulla, su pequeño hijo de 10 años. Seguí cometiendo delitos. A los 13 años estaba completamente fuera de control. Me pusieron en una escuela autorizada y me enviaron lejos, lo que solo reforzó el rechazo en mi interior. Para todos los demás, yo era un personaje increíble, al que simplemente no le importaba nada, pero por dentro todavía me dolía. Estar encerrado a los 13 años, lejos de mi mamá y mi papá, fue realmente difícil. Pero no podía mostrárselo a nadie, así que aprendí a no mostrar mis emociones. Y construí una vida alrededor de eso. A los 14 años me enviaron a un centro de detención, lo cual fue transitorio. Desde el momento en que entrabas allí, los oficiales te gritaban. Puedo recordar haber estado de pie desnudo sobre esa línea blanca durante aproximadamente 2 horas, con los oficiales simplemente abusando verbalmente de ti, gritándote, aterrorizándote. Y eso permaneció conmigo hasta el día de hoy. El recuerdo de ello. Estuve ahí 6 semanas y 4 días. Recuerdo cuando salí de allí. Si alguna vez iba a dejar de meterme en problemas, habría sido en ese entonces. Pero no pude parar porque no tenía nadie a mi alrededor que me ayudara a lidiar con las emociones que tenía dentro, de las que me estaba escondiendo. Así que seguí cometiendo delitos. A los 15 años me enviaron de nuevo a una escuela autorizada. Me quedé allí hasta los 16 años. Y luego, a los 17 años, me enviaron a una unidad para delincuentes juveniles. A los 18 años me enviaron a Borstal, que en ese entonces era un lugar al que realmente no querías ir. Y me convertí en un chico de reformatorio. Encajaba donde quiera que estuviera, solo para sobrevivir. Una vez más, quiero enfatizar que todavía tenía estas emociones intensas en mi interior. Pero por fuera tenía que ser esa persona a la que realmente no le importaba. Así que cualquiera que me viera pensaría, a este tipo realmente no le importa. Pero por dentro yo estaba destrozado, completamente destrozado. Cumplí 18 años en el reformatorio. Salí de allí, realmente traté de no meterme en problemas, pero simplemente no pude parar, porque la emoción es energía en movimiento, siempre tiene que fluir. Pero tuve que poner cosas allí para detenerlo porque realmente no quería sentirlo. En esa época no había drogas en mi ciudad natal. Si hubiera habido drogas cuando yo tenía 13 años, habría sido un niño de 13 años adicto a la heroína y probablemente ya muerto, pero no había drogas. Las drogas no empezaron hasta que tuve 20 años, lo cual es bastante tarde hoy en día. Porque veo jóvenes ahora de 10, 11 o 12 años tomando drogas, fumando marihuana, consumiendo cocaína. El crack es algo muy común, pero no había allí. Una vez que comencé, recuerdo que estaba en la prisión de Shepton Mallet. Cuando me introdujeron por primera vez a fumar marihuana y en 2 meses me inyectaba drogas porque estas drogas podían ayudarme a no sentir nada. Pero fue solo temporal porque habría que poner más y más drogas para dejar de sentir, porque esta energía siempre estaba en movimiento. La emoción siempre estaba tratando de luchar para salir a la superficie.
Me volví frenético. Antes de las drogas yo estaba loco, pero después de las drogas perdí por completo el control. Yo era como un vampiro moderno. Un vampiro solo quiere sangre, no le interesa nada más. Cuando era drogadicto, realmente no me importaba nada más en mi vida, solamente conseguir drogas para borrar todo lo que estaba pasando en mi vida. De hecho, cometí un robo a mano armada en la calle donde vivía. Cualquiera con sentido común planearía un robo a mano armada. No fue con un arma, fue con un bate de béisbol, corriendo a una tienda exigiendo dinero. Cualquiera con sentido común iría a hacerlo a algún lugar y lo planificaría. Solo quería mi próxima dosis. No pensé en mi segunda dosis, era para mi siguiente dosis. Cometí ese robo a mano armada, me salí con la mía y terminé nuevamente en prisión por otra cosa. Para ese entonces la prisión se había convertido en un hogar. El problema con la prisión es que te prepara para terminar institucionalizado. Era mi hogar, ya no me daba miedo. Era un lugar seguro para mí. Pero aún así, debido a que tenía estas cosas sucediendo dentro de mí, hacía cosas en prisión. Uno de los empleados de aquí me recuerda. Fui al médico porque quería conseguir más medicamentos. Y 4 oficiales de la prisión me llevaron a la celda sin ropas. Amenazaba a los médicos, les robaba. Recuerdo que en el hospital sabía dónde guardaban los medicamentos. Yo robaba de allí. Estaba simplemente fuera de control. Me encerraban a menudo porque no podía mirar a otras personas. Estaba en un punto de mi vida en el que simplemente no quería estar cerca de la gente porque no tenía autoestima. Simplemente me odiaba a mí mismo, odiaba mi vida, me odiaba a mí mismo y no tenía ninguna confianza. Recuerdo que me enviaron a una prisión llamada prisión de Erlestoke. Y mientras estuve allí, quizás te rías de esto, me quedaban 6 semanas de mi condena, pero solo necesitaba más drogas y escapé de la prisión cuando faltaban 6 semanas. No me planteé, si me escapo, ¿por qué tendría que pasar otros 6 o 12 meses preso? Solo quería una dosis, tenía que salir de prisión. Salí de esta prisión, trepé esta valla de 20 pies de alto y pude recordar la sensación en lo alto de la valla. Cuando miras hacia arriba una valla, no parece tan alta como cuando miras hacia abajo. Cuando miré hacia abajo, recuerdo que pensé, cuando salte desde aquí, si me caigo y me fracturo la pierna, pareceré un completo idiota. Pero logré escapar y regresar a mi ciudad natal. Solo estuve fuera 10 días, pero en ese tiempo tomé un montón de drogas. Y de hecho conseguí contrabandear una carga a la prisión, que era mi intención. No me molestó tener que estar en prisión 6 meses más. Obviamente tenían que castigarme y me enviaron a la prisión de Dartmoor. En aquella época, la prisión era el lugar donde la sociedad enviaba a las personas que rompían las reglas. Dartmoor era un lugar donde las cárceles enviaban a los presos que rompían las reglas. Era un absoluto desastre, en medio de la nada, en los páramos de Dartmoor, en un lugar llamado Princetown. Y aparentemente hay un letrero grabado en piedra, fue construido para prisioneros de guerra franceses, y decía en latín: abandonen la esperanza todos los que entran. Y fue como si hubiera llegado a un destino que coincidía con lo que sentía. Había abandonado la esperanza de cambiar alguna vez encontrar una novia, una esposa, tener hijos. Nunca solía pensar en esas cosas. Estaba muy lejos de donde yo estaba en la vida. Simplemente pensé que iba a pasar el resto de mi vida en prisión. Y puedo recordar estar en Dartmoor. Había algunos prisioneros aterradores allí. La gente simplemente te apuñalaría o te golpearía por nada. Recuerdo que pensé, mira lo lejos que he llegado en la vida, porque yo todavía era ese niño rechazado por dentro, pero por fuera pensé que me convertiría en uno de ellos, me volvería como todos esos locos de aquí. Y abrió mis ojos verdaderamente. Y la primera vez que escuché a alguien mencionar a Dios, mi amigo Artie,
Recibí una carta de otro amigo que decía, Artie está interesado en Dios. Y no pensé, ¿Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Está loco? Pensé, bien por él. Y comencé a orar. No era una oración tonta, pero nunca había orado. No tenía conocimiento de nada fuera de la vida que vivía. Y comencé a decir esta oración. Cuando me acuesto a dormir, oro al Señor que guarde mi alma. Obviamente Dios estaba iniciando algo en mí. La última noche en la prisión de Dartmouth, por mucho que la odiara, tenía temor que me liberaran, porque sabía que estaba harto de cometer delitos, estaba harto de tomar drogas y de lastimar a la gente. Pero nadie pudo mostrarme una manera de cambiar. Siempre quise cambiar y nunca he conocido a un drogadicto que no quiera cambiar. Nunca los he conocido. Tenía que salir, pero no quería porque estaba a salvo allí. Por loco que fuera, parecía un zoológico. Por muy loco que fuera, allí estaba a salvo. De todos modos, salí de allí y me volví completamente loco por las drogas. Me estaba inyectando drogas, estaba entrando en farmacias, haciendo todo tipo de cosas. Y terminé en esta casa y comenzaron a hablarme de Jesús. Y les grité, les insulté y les dije, ¿dónde estaba él cuando esto ocurrió? Cuando ocurrió este abuso, ¿dónde estaba él? No utilicé esas bonitas palabras, sino un lenguaje mucho más fuerte. Y ellos dijeron, tienes que invitar a Jesús a tu vida. Y aparentemente, oré la oración del pecador. No lo recuerdo, lo cual es una novedad, porque la mayoría de la gente recuerda orar la oración del pecador. No lo recuerdo, pero aparentemente lo hice. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Recuerdo haber cometido este robo y estaba cortando los cables telefónicos. Y este pensamiento me vino a la mente. He tenido subidones por las drogas más locas y subidones donde se me erizan los pelos de la piel y estás alborotado por dentro. Tuve la mayor prisa. Me vino este pensamiento y fue: te estoy observando. Y una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo y supe, sin lugar a dudas, que era Dios quien me hablaba. Vengo de un mundo donde Dios no existía. Seguí con el robo, pero algo se quedó grabado en mi cabeza, lo que había sucedido. Así que seguí cometiendo delitos y de vez en cuando alguien diría algo sobre Dios. Y Artie, mi amigo, vino a verme a mí y a la chica con la que estaba en ese momento. Y fuimos a la iglesia. Y no diría que pasó algo, pero en ese momento también estaba teniendo los pensamientos más locos, pensamientos bastante aterradores. Y tenía temor de seguirlos hasta el final, violencia y otras cosas. Y mi amigo me dijo, la Biblia dice que debemos llevar cada pensamiento cautivo para ser obediente a Cristo. Dije, entonces, ¿qué quieres decir? Bueno, simplemente dile a tus pensamientos que se detengan en el nombre de Jesús. Así que allí estoy yo, en mi casa, no siendo cristiano, diciendo en mi cabeza, en el nombre de Jesús, detente. En el nombre de Jesús, detente. Cuando vi a mi amigo le dije, está funcionando, está funcionando. Estos pensamientos se detenían. Y obviamente, Dios estaba obrando. Terminé de nuevo en prisión. Esta vez, él me estaba conquistando. La persecución estaba en marcha. Recuerdo que, como dije, robaba en el hospital de allí y lograba conseguir una bolsa llena de medicamentos. Los oficiales pasaron por mi celda. No pudieron encontrar las drogas. Ya nos habíamos llevado la mayoría. Me llevaron en camilla a la celda sin ropas. Estoy sentado en este tipo de celda con un par de shorts de goma puestos para que no puedas cortar tu ropa para ahorcarte. Aunque no hay ventanas y de todas formas no podrías ahorcarte. Recuerdo estar sentado allí pensando, ¿hasta dónde he llegado? ¿Hasta dónde llegaría en la vida? Solo se permite permanecer allí durante 6 horas. Entonces vinieron a buscarme y me pusieron en el bloque de castigo. La celda sin ropas está en el bloque, pero el bloque es una celda normal. Sigue siendo una celda de castigo, pero no como la celda sin ropas. Normalmente la vacían. Cuando el preso sale del bloque, vacían completamente la celda. Bueno, entré en la celda y había un montón de libros cristianos. Y había uno de Frank Constantino, un gángster de Estados Unidos. Entonces comencé a leer este libro sobre cómo conoció a Dios y a Jesús y comencé a llorar. Ahora bien, nunca lloré porque pasé mi vida ocultando lo que sentía.
Y tan pronto como comencé a llorar, comencé a patear la puerta de la celda. Y vino este oficial, Barry. Dije, ponme de nuevo en esa celda sin ropas, porque simplemente no pude manejar la emoción. Y él dijo, Andy, fúmate un cigarro. Y me dio un cigarrillo para fumar y calmarme. Y entonces volví a la celda y continué leyendo el libro. Volví de nuevo y seguí volviéndome loco. Pero cada 2 semanas me llegaba este pensamiento y era, no saldrás de aquí hasta que vengas a mí. Yo decía, oh sí, ya voy. Y yo me iría y tomaría drogas y 2 semanas después, no saldrás de aquí hasta que vengas a mí. Y yo, sí. Estaba hablando con un Dios que no conocía y en el que ni siquiera creía. Entonces, un día tuve este pensamiento de la nada. Quiero que me muevan, es decir, que me envíen a otra prisión. En aquel momento había una lista de espera de 3 meses. Bajé a lo que se llama la distribución. Y Barry, ese oficial, estaba allí y le dije, Barry, tengo que salir de aquí. Él dijo, te vas el martes. Así que fui a esta prisión llamada Channings Wood, que era semiabierta, donde se puede pasear por dentro. Y uno de los edificios principales de ese lugar era la iglesia. Entonces comencé a ir allí y comencé a escuchar acerca de cristianos nacidos de nuevo. Yo leía mi Biblia y la leía durante 3 días. Seguía fumando marihuana y consumiendo otras drogas, pero leía la Biblia. Luego la tiraría pensando que era un montón de tonterías. Luego volvía a la iglesia y tomaba mi Biblia y la leía. Entonces la tiraría pensando que era una tontería. Y un día estaba leyendo la Biblia y decía, si un hombre no puede añadirse un día a su vida, ¿por qué están afanados por lo demás? Y en ese momento estaba tomando Valium por recomendación del médico. Me portaba horrible con el médico, solía amenazarlo. Quiero más medicamentos. Entonces dije, está bien, si eso es verdad, ¿por qué preocuparse por las cosas más pequeñas? Quítenme el Valium. Y en ese momento mi deseo de tomar Valium desapareció. Dejé de ir 3 veces al día a buscar mi Valium. El médico debió pensar que había perdido el control o algo así. Eso fue solo el comienzo. Un día salté de la cama y dije, no me detendré hasta encontrarte. Y mientras decía eso, no sabía nada acerca del Espíritu Santo, no sabía nada sobre el bautismo en el Espíritu Santo, no sabía nada sobre el cristianismo, pero en ese momento ahora sé que el Espíritu Santo vino y me llenó por completo. Literalmente sentí como si Jesús entrara en mi cuerpo. Estaba llorando a mares, un llanto agradable, no un llanto horrible. Y fue un gran alivio. Pero al mismo tiempo tuve esta revelación de que Jesús estaba vivo. Así que una vez que tuve esta experiencia, me volví loco. Yo rodeaba la prisión. 1 minuto soy un drogadicto, corriendo por ahí para conseguir drogas. Y de repente estoy contándole a todo el mundo acerca de Jesús. Y creo que pensaron que me había vuelto loco. Recuerdo que en el baño comunitario estaba cantando, Jesús me ama. Pensaron que había perdido el control. Y puedo entender por qué. No podía esperar para volver a mi celda porque en mi celda, tan pronto como estaba allí, me ponía a llorar. Es como si esta emoción que había impulsado mi vida, que me ha llevado a hacer cosas de las que me avergüenzo, que me había encerrado en celdas, toda esta emoción estaba saliendo. Entonces iba a trabajar en los talleres y no podía esperar para volver a mi celda. Porque para mí, yo sabía que Jesús estaba en mí, pero estaba especialmente en mi celda. Y empezaron a pasarme cosas extrañas, cosas espirituales. Ahora sé que eran cosas demoníacas. Porque lo que encontré en la vida es que donde quiera que haya dolor traumático, el diablo se aprovecha de eso. Y ahí estaba yo en una celda y ocurrían cosas que antes no habrían ocurrido. Pensé que me estaba volviendo loco. Después de 3 días después de haber nacido de nuevo, me interné en la parte psiquiátrica de la prisión porque pensé que me estaba volviendo loco, porque me estaba pasando todo esto, que ahora sé que son cosas demoníacas.
Recuerdo estar en esa celda, en la unidad psiquiátrica, pensando, he perdido el control, lo he perdido por completo, porque me estaban sucediendo estas manifestaciones. No tenía nadie a mi alrededor que pudiera hablar conmigo. Recuerdo haberle escrito una carta a mi novia en ese momento diciéndole, mira, no puedo volver a mi pueblo, me ha pasado algo. Estoy perdiendo el control, mi cabeza está perdida, me están sucediendo cosas espirituales y lo siento, no puedo volver a casa. Y la carta estaba allí. Al minuto siguiente el médico, al que solía aterrorizar para que me recetara medicamentos, entró y se sentó en mi cama y me dijo, ¿qué pasa? Dije, no te lo puedo decir. Él dijo, ¿qué pasa? Dime. Dije, no te lo puedo decir. Él dijo, por favor, dime, ¿qué pasa? Así que le di la carta. Él la leyó y dijo, soy un cristiano nacido de nuevo. Este fue el primer cristiano con el que me encontré, quien entendió por lo que estaba pasando. Y salí de la cárcel. Recuerdo que conducía un carro y pensaba, ¿debo pagar impuestos y asegurar este carro? Había vivido tan fuera de la ley que simplemente no sabía cómo vivir dentro de la ley. Así que aparqué el carro, ahorré dinero y pagué los impuestos y el seguro. Y pequeñas cosas así. Si sabía que algo estaba mal, intentaba hacerlo bien. Entonces mi vida empezó a tomar forma. Me uní a la iglesia, una iglesia que nos apoyaba mucho y en la que había gente que venía a ayudarnos. No teníamos absolutamente nada, mi pareja y yo, en el momento en que nos casamos. No teníamos nada y estaba por nacer un bebé y tuvimos gente de la iglesia que vino con una nueva cuna, con lavadora y simplemente nos cuidaron y nos amaron. A lo largo de los años, la gente se acercaba a mí y me decía, tu vida ha cambiado, ¿cómo puede cambiar la mía? Yo simplemente decía, bueno, le pedí a Jesús que entrara en mi vida. Tenía 5 personas viviendo en mi casa. Todos habían dejado la heroína y otras drogas, lo cual no lo recomendaría a nadie, pero en ese momento ese era el camino a seguir. Y por esa época, la iglesia a la que yo iba adquirió una fábrica bastante grande y antigua. Pedí una parte de ella, que era un viejo cobertizo con agujeros en el techo, techo de asbesto, etc. Y ahí es donde comenzamos Choose Life. Como dije, Choose Life es un servicio de intervención de drogas y alcohol. Ya han pasado 28 años desde entonces. Hemos visto a gente acudir a nosotros desde todos los ámbitos de la vida. Muchas personas. El mundo está sufriendo. Hay tantas familias sin padre, familias sin madre, abuso. No creerías las historias de abuso físico, verbal y sexual que escucho a diario. Están sufriendo. Lamentablemente hemos visto personas que tomaron buenas decisiones y luego tomaron otras no tan buenas y sufrieron una sobredosis, ya no están con nosotros. Esa es la realidad de trabajar con personas que consumen drogas y alcohol, pero también hemos visto personas que eran adictas a la heroína, al crack. Y cuando los ves encontrándose con Jesús, el Jesús que yo conozco, el Jesús que viene a liberarte y que te ama incondicionalmente, no se basa en lo que tú haces, sino en lo que Él ha hecho. Cuando ves que la vida de las personas cambia así, es absolutamente asombroso. Tengo algunos muy buenos amigos que podría nombrar y que han visto sus vidas transformadas. Me encanta lo que hago aquí a diario. Llevamos 28 años haciendo esto. Ningún día me he despertado pensando, oh, hoy tengo que ir a Choose Life. Me encanta lo que hago. Y alguien dijo que si amas lo que haces, nunca tendrás que trabajar un día más en tu vida. Me niego a llamar trabajo a lo que hago. Sí, me pagan por ello. Pero me encanta lo que hago aquí, ver la vida de las personas transformadas, pero también amar a las personas que la sociedad rechaza. Ofrecemos todos los días una comida caliente para llevar. Disponemos de alojamiento con 31 camas en la comunidad. Simplemente apoyamos a la gente, amamos a la gente, esperamos que un día encontrarán una manera de lidiar con el normalmente trauma infantil que han mantenido ocultos toda su vida. Y el trauma infantil podría ser algo tan simple como que mamá y papá se separen, hasta el extremo del abuso físico, abuso verbal y sexual.
Cada persona es diferente y absorbemos las cosas de manera diferente, pero especialmente cuando ves a Dios lidiando con el dolor pasado de alguien, no hay nada más hermoso que verlos completos y enteros. Créeme, donde hay cosas que sucedieron en tu vida, al diablo solo le hace falta un pequeño hueco para poder entrar. Y conozco gente que trabaja en esa zona y se mueve en esa zona. Eché un vistazo a este ministerio, God's Heart TV, con el que me encontré. El hermano Chris oró por mí en el pasado. Hay otros ministerios por ahí. Busca tu sanidad y busca tu liberación, porque la Biblia dice que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Esa es la razón por la que vino. Él no vino para hacerte sentir mejor, vino para hacerte libre. Él vino a destruir las obras del diablo y créanme, Él puede hacerlo. Quien quiera que seas hoy, donde quiera que estés viendo esto, nadie está demasiado lejos del amor de Dios, porque el amor de Dios puede encontrarte a donde quiera que estés. Él vino a mí en la celda de la prisión. Él tenía la llave de mi celda y entró. Él me tomó. Ya no soy la persona que era. Ya son 33 años. Este es mi año 33, entrando en mi año 34. No pude permanecer fuera de prisión durante 6 semanas. De hecho, 6 semanas fue uno de los periodos más largos que estuve fuera de prisión. 33 años. Si Él pudo alcanzarme, Él puede alcanzarte a ti. Él no es un Dios religioso, es un Dios amoroso. Él es un Dios que te ama incondicionalmente. No hay mucho más que pueda decir, solo si se lo pides. Le pedí, Jesús, si estás ahí, ven y toca mi vida. Tú podrías decir exactamente lo mismo. Quizás conozcas a alguien que tenga un problema con las drogas o el alcohol y es tan absorbente que consume a toda la familia. Y normalmente sufres más que el adicto porque el adicto está intoxicado al pasar por ello. Y todo el tiempo me preguntan, ¿cómo tratamos a nuestro hijo, a nuestra hija? Y en primer lugar, hay que poner límites para protegerte y proteger a los demás miembros de tu familia. Puedes orar por esa persona, amar a esa persona, pero el amor y la disciplina tienen que ir juntos. No puedes simplemente amar, dar y dar. Escucho mamás que dicen, le di 10 libras para que no siguiera robando, le di esto. Al final del día, el amor y la disciplina van juntos. Siempre te cuidaré, siempre te amaré, pero hasta aquí y no más allá. Tiene que poner esa disciplina alrededor de ustedes como familia y en última instancia confiar en que Dios quiere que tu familiar tenga una relación con Él, mucho más de lo que alguna vez desearías tú que ellos quisieran tener. Así que Él está obrando. Hay una canción que dice, Él está obrando incluso cuando piensas que no está obrando. Él siempre está obrando y Él atraerá a tu hijo o hija hacia Él. Y Él toma un desastre y convierte ese desastre en un mensaje. Quizás no lo veas, pero sucederá. Simplemente sigue creyendo que va a suceder. Tu trabajo mientras tanto es amar a tu hijo o hija de una manera que los proteja como familia.